Mire, yo me llamo Rogelio Martínez. Tengo 55 años ya, aunque la verdad me siento como de 70. Soy de un pueblito que se llama Tepeaca. En Puebla, no sé si lo ubiquen, es un lugar chiquito, con sus calles empedradas, tienditas en las esquinas y un olor a pan recién hecho en las mañanas que todavía me llega cuando cierro los ojos. Nací y crecí ahí, entre el campo y el mercado. Mi papá vendía verduras en un puesto y mi mamá, mi mamá se la pasaba cuidándonos porque éramos 6 chamacos y, ya se imaginarán, todo el día había que estar corriendo detrás de nosotros. Yo fui el tercero, el dien medio. No era el más travieso, pero sí el que más soñaba. Siempre me veía en otro lado, trabajando, teniendo una casita propia, sacando adelante a mis padres. Me casé joven a los 24 años. Conocí a Teresa en la feria del pueblo. Ella vendía gorditas con su mamá y yo ayudaba a un tío en un puesto de antojitos sanera, bonita, de esas muchachas que siempre andan con el cabello trenzado y una sonrisa que hace que uno olvide el calor y el cansancio. No tardamos mucho en juntarnos y al año ya había nacido nuestro primer hijo, Juanito. 2 años después llegó Marisol. Y ahí fue donde todo cambió, porque tener 2 hijos, es una bendición, sí, pero también una responsabilidad que no te deja dormir tranquilo. Yo trabajaba en lo que salieran de albañil, de ayudante en el mercado, de cargador en las bodegas, pero el dinero nunca alcanzaba. Empecé a oír historias de otros hombres del pueblo que se iban al otro lado y que, en cuestión de meses, mandaban a hacer casas, compraban camionetas, y yo me quedaba viendo cómo mis hijos crecían con los mismos zapatos gastados. La idea de irme empezó como una broma. ¿Y si me voy para allá? Le dije un día a un amigo. Él se rió, pero me dijo que tenía un contacto, que pasaba gente. Esa noche no dormí. Pensaba en los riesgos, en dejar a Teresa sola, en perderme las risas de mis hijos. Pero también pensaba en las deudas, en el coraje de ver que uno trabaja y no sale del hoyo. A los 40 días de pensarlo, ya estaba en camino. No voy a contar todo el cruce porque fue duro el calor, el miedo, el hambre. Uno siente que la muerte le respira en la nuca. Llegué a Los Ángeles sin conocer a nadie, solo con un número apuntado en un papel y $100 en la bolsa, que me duraron. 2 días un paisano me dio posada en un cuarto donde dormíamos 6, casi pegados. A los 3 días ya estaba trabajando en la construcción, cargando sacos de cemento y tablas. Era trabajo pesado, pero pagaban más que en México, y lo que yo quería era juntar para mandar a casa. El primer mes que mandé dinero, Teresa me llamó llorando. Me dijo que con eso había pagado la escuela de los niños, que había comprado despensa y hasta un par de zapatos nuevos para Juanito. Yo lloré. Ahí, en un rincón del cuarto, con el teléfono en la mano, sintiendo que todo el sacrificio valía la pena. Y así empezó mi vida aquí. 15 años, trabajando como burro de sol a sol, aguantando frío, lluvia, calor, lo que fuera. En la construcción, en el restaurante, lavando platos, limpiando oficinas en la noche, no me importaba. Yo mandaba mi dinero cada semana, sin fallar. A veces me quedaba sin comer bien. A veces no me compraba ni una chamarra aunque la necesitara.
pero con tal de que ellos allá no pasaran necesidades, yo estaba dispuesto a todo. No era fácil. La soledad es algo que uno no sabe explicar hasta que la vive. Uno cree que va a aguantar, que se acostumbra, pero no. Las noches aquí son frías, aunque sea verano. No por el clima, sino porque no hay nadie que te diga buenas noches. Nadie que te pregunte cómo estuvo tu día. A veces yo llegaba del trabajo, me hacía un café soluble, me sentaba en la cama y me quedaba viendo el teléfono, esperando una llamada, un mensaje. Algo en las llamadas con Teresa eran cada 2 o 3 semanas. No siempre teníamos saldo, o ella decía que estaba ocupada. Yo entendía, allá la vida seguía. Los niños crecían, había cosas que hacer. Pero yo vivía para esas llamadas. Escuchar la voz de mis hijos, aunque fueran respuestas cortas, me daba fuerzas para seguir. A veces les contaba chistes o les prometía que pronto iba a volver. Juanito me preguntaba cuándo iríamos a pescar al canal como antes. Y yo le decía pronto, hijo, prontón. Y así se me fueron los años. El plan era quedarme unos 3 o 4. Pero entre una cosa y otra, los problemas nunca faltaron. Un préstamo que pagar, la casa que necesitaba techo nuevo, las colegiaturas. Cuando me di cuenta, ya habían pasado 15 años, 15, y yo seguía aquí, en el mismo cuarto rentado, con la misma maleta vieja y el mismo sueño de regresar. Yo me sentía orgulloso, ¿sabe? Porque pensaba que, gracias a mí, mi familia vivía bien, que ellos allá tenían todo lo que yo no tuve de niño. Y sí, yo me perdí muchas cosas en las primeras comuniones, las graduaciones, las navidades, pero me decía a mí mismo que algún día todo eso valdría la pena, que algún día me lo iban a agradecer. Nunca pensé que una simple llamada cambiaría todo. Nunca imaginé que todo lo que yo creía cierto no lo era. Yo todavía me acuerdo de la última tarde completa que pasé en mi casa antes de irme. Era un domingo. De esos domingos tranquilos en el pueblo, cuando parece que el tiempo se detiene y la gente no tiene prisa. El cielo estaba medio nublado, pero había calorcito. Y en la calle olía a tortillas recién hechas. Teresa estaba en la cocina, moliendo chile en el molcajete, y yo la miraba desde la puerta, como si quisiera grabar esa imagen en mi cabeza para siempre. Llevaba su mandil azul con flores y tenía el cabello recogido, como siempre que cocinaba. Los niños jugaban en el patio, echando carreritas con unos carritos viejos que yo les había comprado en la feria. Ese día comimos todos juntos, frijoles, arroz y carne de puerco en salsa verde. Nada lujoso, pero para mí esa comida sabía a hogar. Yo trataba de reír, de hacer bromas, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. Ya tenía decidido que me iba a ir, y aunque no se lo había dicho a los niños, ellos me miraban raro, como si intuyeran algo. En la tarde salimos a caminar al centro. Pasamos por la iglesia y yo me quedé un rato viendo el campanario. Pensaba que quizá cuando lo volviera a ver, mis hijos ya serían grandes. Compramos un helado. Marisol pidió de vainilla y Juanito de chocolate. Se les derramaba por la mano, y Teresa sacó una servilleta para limpiarlos, regañándolos, pero con una sonrisa. Yo trataba de fijarme en cada cosa: el color de las casas, las voces de los vecinos saludando, los perros echados en la banqueta, el sonido de una radio en la tienda de don Lalo. Todo lo guardaba aquí. Inyo peito, tau, peito. Esa noche, después de cenar,
Me senté con Teresa en el corredor. No había un lunao, pero el cielo estaba lleno de estrellas. Le dije, mira, Tere, yo creo que sí me voy a ir al norte. Ella se quedó callada un momento, me miró y me dijo, Ann, ya lo sabía. Te he visto pensativo, pero prométeme que no te vas a olvidar de nosotros. Yo le tomé la mano y le juré que no, que lo hacía precisamente por ellos. Al día siguiente me levanté temprano. Antes de irme al campo, pasé por la recámara de los niños. Los dormí. Marisol con la boca medio abierta, abrazando a su muñeca, y Juanito enredado en las cobijas. Les di un beso en la frente, despacito, para no despertarlos. Durante los días que siguieron, todo lo que hacía me parecía la última vez que iba a tomar café en la cocina con mi mamá, la última vez que iba a regar las macetas en la entrada, la última vez que iba a escuchar a los gallos cantando al amanecer. Y llegó el día de irme. Era todavía de madrugada cuando un amigo pasó por mí en su camioneta. Teresa estaba despierta. Me preparó unas tortas envueltas en servilletas y me abrazó fuerte. Antes de subir, los niños dormían, no quise despertarlos. Pensé que así sería más fácil para todos. Cuando nos alejábamos, miré por la ventana, la calle, la casa, la puerta de madera que yo mismo había arreglado. Sentí un vacío, como si me arrancaran un pedazo de mí. Me prometí que iba a volver pronto, que solo serían unos años, que regresaría con dinero suficiente para poner un negocio y que nunca más tendríamos que sufrir por falta de nada. En el camino, mientras el motor sonaba, yo pensaba en Teresa cocinando, en los niños en la escuela, en el olor a pan de la panadería que estaba en la esquina. Todo eso era mi mundo, y sin embargo, lo estaba dejando atrás. Cuando crucé la frontera, lo único que me mantenía en pie era ese recuerdo. En las noches frías, en los días de trabajo pesado, me repetía a mí mismo esa imagen, la mesa de mi casa, los niños riendo, Teresa sirviendo la comida. Era mi combustible, mi fuerza para seguir empero. Con el tiempo, ese recuerdo se fue volviendo más lejano, más borroso. A veces me daba miedo que un día ya no pudiera acordarme del tono exacto de la voz de mi hija o de la forma en que Juanito me abrazaba. Por eso, cada vez que hablaba con ellos por teléfono, cerraba los ojos e intentaba grabar otra vez todo en mi mente, como si pudiera guardarlo para siempre. Yo no sabía, entonces, que esos recuerdos iban a dolerme más que la misma soledad, porque cuando uno se va, uno cree que todo se queda igual allá, pero no, allá la vida sigue, y tú te quedas detenido en el tiempo. Cuando llegué a Los Ángeles, no entendía nada, no hablaba inglés, ni siquiera sabía pronunciar bien el nombre de las calles. Todo era grande y los edificios, las carreteras, los carros. Me sentía como un niño perdido. La primera semana dormí en el piso de un departamento donde vivían otros paisanos. Éramos 7 en un solo cuarto. Y el baño, bueno, había que hacer fila para todo, pero yo no me quejaba, porque al menos tenía un techo y no estaba en la calle. Un señor de Michoacán me llevó a una obra. «Nomás, aguanta, compa», me dijo. «Aquí se gana bien, pero es pesado». «Pesado». No, era matador. Cargar costales de cemento que pesaban más que yo. Andar bajo el sol, con el polvo metiéndose hasta en los dientes, trepar andamios con las manos llenas de callos. Pero yo lo hacía. Pensaban, cada hora que aguanto es un poco más para mi familia. Ese primer cheque que me dieron, yo nunca había visto tantos dólares juntos. No me compré nada. Fui directo a una tienda donde mandaban dinero y envié la mayo
parte a Teresa. Me quedé con lo justo para pagar renta y comer. Cuando ella me llamó para decir que con eso había comprado despensa, pagado la escuela y hasta algo de ropa para los niños, sentí que todo valía la pena. Así fueron pasando los meses. Me levantaba a las 5:30 de la mañana, un café rápido, un pan duro que guardaba de la noche anterior, y salía con mi lonchera. En la obra, las horas parecían eternas. Cuando el patrón estaba de buenas, nos daba descanso de 30 minutos para comer. Yo siempre llevaba frijoles y arroz, en un bote, a veces con un huevo duro, si había tenido suerte. En la tarde, regresaba al cuarto, sudado, con la espalda hecha pedazos. A veces ni ganas tenía de cenar. Me bañaba y me sentaba en la cama a revisar el teléfono, esperando un mensaje de casa. Había días que sí, que me mandaban fotos de los niños en la escuela o me contaban alguna anécdota, pero había otros en que no llegaba nada. Con el tiempo, el trabajo de la construcción no siempre alcanzaba. Empecé a buscarle por otro lado. Encontré un turno de noche limpiando oficinas. Me pagaban poco, pero era algo extra. Salía de la obra a las 5. Me iba al casao, comía algo rápido y a las 8 ya estaba con el trapeador y el recogedor en la mano. Dormía 4 o 5 horas, pero no me importaba. Yo solo pensaba a más horas de trabajo, más dinero para ellos. Recuerdo un invierno. Creo que fue el segundo año que estuve aquí. No estaba acostumbrado al frío. En Puebla hace fresco, pero aquí el aire te corta la cara. Yo no tenía chamarra buena. Usaba una sudadera vieja que encontré en una bolsa de ropa que otro paisano iba a tirar. Las manos se me agrietaban y sangraban. Pero yo no faltaba un solo día. Las fiestas eran las peores. El 24 de diciembre, mientras allá en mi pueblo todos estaban reunidos, yo estaba limpiando una oficina vacía. El silencio, el eco de mis pasos. Y yo pensando en Teresa, en los niños, en la cena, en los abrazos que me estaba perdiendo. Ese día, cuando salí, me fui a un McDonald's y me compré una hamburguesa. Me la comí solo sentado junto a la ventana, viendo cómo afuera la gente se abrazaba y reían. No todo era tristeza. También había momentos buenos. A veces, en la obra, los compañeros hacíamos bromas para pasar el rato. Compartíamos la comida. Nos contábamos historias de nuestros pueblos. Muchos estábamos aquí por lo mismo, hijos, padres, esposas. Había una especie de hermandad, porque todos sabíamos lo que era dejar todo atrás. Pero había algo que nunca me soltaba en la soledad. Uno puede estar rodeado de gente, pero sentir que no pertenece a ningún lado. Aquí no era mi hogar, pero mi hogar también se estaba volviendo un recuerdo lejano. Cada vez que hablaba con Teresa, le preguntaba por los niños, por sus tareas, por si les gustaba la escuela. Ella me decía que todo bien, que no me preocupara, que siguiera trabajando. Yo me aferraba a eso. Me imaginaba que ellos, allá, vivían sin preocuparse por nada, que mis sacrificios eran como un escudo para ellos. Los años empezaron a pasar más rápido de lo que yo quería admitir. Primero, Juanito dejó de hablarme tanto en las llamadas. Respondía con monosílabos. Yo pensaba que era la edad, que los adolescentes son así. Luego, Marisol empezó a decir que tenía tarea y no podía quedarse mucho tiempo en la llamada. A mí me dolía, pero trataba de entender. La rutina era siempre la misma: en trabajar, mandar dinero, dormir poco, volver a trabajar. No salía a pasear, no gastaba en lujos, no me permitía pensar en mí, porque en mi cabeza todo lo que yo hacía era para ellos. Y mientras ellos estuvieran bien, yo podía aguantar cualquier cosa. Y así, sin darme cuenta, se me fueron 15 años.
15 años en los que aprendí a vivir con poco, a aguantar el dolor en la espalda, a no llorar cuando el corazón me pedía gritos. 15 años en los que nunca me fallé a mí mismo en una cosa, a mandar el dinero cada semana. Nunca me imaginé que, después de todo eso, una llamada iba a cambiarlo todo. Pero eso es otra parte de la historia. Ese día, no sé por qué, pero me levanté más cansado que de costumbre. Era sábado, y yo había trabajado toda la semana en la obra y en las oficinas. Tenía las manos hinchadas y la espalda como si me la hubieran partido en dos. Pensé que me iba a dar el lujo de no salir, quedarme en el cuarto, lavar un poco mi ropa, descansar. Fui a la tienda de la esquina, compré un pan dulce y un café de esos que vienen en vaso de cartón. Regresé, me puse una sudadera vieja y me senté en la cama. Afuera estaba nublado y la ventana tenía unas gotas de lluvia que bajaban despacito, como si el cielo estuviera llorando también. Me puse a ver unas fotos viejas que tenía guardadas en el teléfono. Ahí estaban Juanito y Marisol, chiquitos, riéndose en el patio de la casa. Teresa con el cabello más corto. Yo abrazándolos a todos en una Navidad antes de venirme. Me quedé mirando la pantalla un rato, sintiendo un calorcito en el pecho y también un vacío. Eran como las 4 de la tarde cuando sonó el teléfono. Al principio pensé que era Teresa, pero vi que el número no era el de ella. Decía México y un número que no reconocía. Contesté con esa mezcla de curiosidad y nervios que uno siente cuando es algo inesperado. Bueno, dije. Del otro lado, escuché la voz de mi primo Víctor. Me sorprendió porque hacía años que no hablábamos. Él no era de llamar. Después de los saludos rápidos, se quedó callado un momento. Yo supe, en ese silencio, que algo no estaba bien. Rogelio, me dijo, ¿estás sentado? Sentí un frío en el estómago. Cuando alguien empieza así, es porque viene algo fuerte. Sí, dime, ¿pasó algo? ¿Están bien mis papás? ¿Tus papás están bien? Hizo otra pausa. Pero es sobre Teresa Anaí. El corazón me empezó a latir como cuando uno corre. ¿Qué pasó con Teresa? Pregunté. Víctor tragó saliva. Mira, primo, no sé cómo decirte esto, pero Teresa ya no vive en la casa. Se fue hace como 8 años. Me quedé mudo en 8 años. Y yo sin saberlo, como que se fue, alcancé a decir, pues, conoció a otro. Y pues, vive con él. Sentí como si alguien me hubiera soltado un ladrillazo en el pecho. Me quedé escuchando, pero las palabras se me hacían como un zumbido. ¿Y mis hijos? Pregunté, con la voz temblando. Mira, primo, ellos ya están grandes. Juanito tiene su vida. Y Marisol, pues, casi no se acuerdan de ti. Yo no podía entender. Quince. 15 años partiendo mi cuerpo, ahogando cada centavo, aguantando hambre, frío, soledad, y todo para qué. Me quedé callado, tanto que mi primo preguntó si seguía ahí. Sí, le dije, sí estoy aquí, no más que no sé qué decir. Perdóname por decírtelo así, me dijo, pero pensé que era peor que siguieras viviendo engañado. No me enojé con él. Le agradecí que me dijera la verdad, pero cuando colgué, sentí como si el cuarto se hubiera hecho más chico. Me puse las manos en la cara y ahí me quedé, sentado, sin saber si llorar, gritar o simplemente dejar de sentir. En mi cabeza pasaban imágenes como relámpagos. Teresa sonriendo en las fotos, mis hijos recibiendo los regalos que yo les mandaba,
Yo trabajando bajo el sol, bajo la lluvia, pensando que todo eso era para ellos. Y de repente me vi a mí mismo como un tonto, como un fantasma que había estado enviando dinero a una casa donde ya no lo esperaban. Ese día no comí. Ni siquiera tuve ganas de prender la televisión. Me quedé acostado, mirando el techo, con la mente en blanco. A ratos me venía la rabia. Pensaba en todo lo que sacrifiqué, en todo lo que me perdí y en cómo ni siquiera me dieron la oportunidad de saber la verdad antes. Luego me llegaba la tristeza. Esa tristeza que se siente aquí, en la garganta, que no te deja hablar. En la noche intenté llamar a Teresa. El teléfono sonó y sonó, hasta que salió el buzón de voz. No dejé mensaje. ¿Qué iba a decir? Que ya sabía. Que me había enterado por otro. No tenía fuerzas. Esa fue la noche más larga de mi vida. Afuera seguía lloviendo y el agua golpeaba la ventana como si quisiera entrar. Yo no dormí. Solo me quedé escuchando ese ruido, pensando en todo lo que había hecho y sintiendo que nada tenía sentido. Y ahí fue cuando me di cuenta de que, aunque yo había cruzado la frontera hace 15 años, la verdad es que mi familia la había cruzado también, pero en otra dirección. Ellos cruzaron hacia una vida sin mí y yo me quedé atrapado en un recuerdo que ya no existía. Esa noche no dormí nada. Me quedé acostado, con los ojos abiertos, viendo cómo las luces de los carros pasaban por la ventana y dibujaban sombras en la pared. La lluvia seguía cayendo, pero yo ni siquiera escuchaba el sonido. Todo estaba apagado en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Teresa, pero no el de ahora, no, sino el de hace 15 años, cuando me abrazó antes de subirme a la camioneta para irme al norte. Esa imagen me quemaba por dentro. Pensar que esa mujer, la misma que me prometió esperarme, había rehecho su vida sin siquiera decírmelo. No sé cuántas veces me levanté esa noche para servirme café. Lo tomaba aunque ya estaba frío, solo para tener algo caliente en las manos, porque por dentro estaba helado. Al amanecer, me puse las botas y salí a caminar. No tenía rumbo, solo quería moverme. Caminé por calles que ni conocía, viendo a la gente pasar, cada uno con su vida, y yo sintiéndome como un extraño en todas partes. Me detuve en un parque, me senté en una banca, y ahí me salió la primera lágrima. No era un llanto fuerte, era como un hilo de agua que se escapaba solo, y mientras más trataba de contenerlo, más me temblaba la cara. Me repetía una y otra vez, ¿cómo pudo no decirme nada? Y luego me llegaba otra pregunta que dolía más. ¿Será que nunca me quiso como yo la quise a ella? Ese día no fui a trabajar. No tuve valor para ponerme el casco y fingir que todo estaba bien. Llamé al capataz y le dije que estaba enfermo. Y sí, estaba enfermo, pero del alma. Volví a mi cuarto y me senté en la cama, mirando la maleta que tengo al pie. Esa maleta es la misma con la que crucé hace 15 años. Ahí guardo toda mi ropa, mis papeles y algunos recuerdos en cartas que Teresa me escribió los primeros años, dibujos que me mandaban los niños, una bufanda que ella me tejió. Abrí la maleta y empecé a sacar todo. Encontré un dibujo de Marisol, de cuando tenía como 8 años. Era ella, yo y su mamá, tomados de la mano, con un sol arriba y una casa atrás. Abajo había escrito en Te quiero. Papá Han, eso me partió, porque me di cuenta de que ese tiempo ya no existe. No sé cuánto rato estuve ahí, sentado en el piso, con todo regado, hasta que oscureció otra vez. Intenté comer algo, pero el bocado se me atoraba.
Terminé dejando el plato a un lado. Al tercer día me obligué a volver al trabajo no por ganas, sino porque aquí sí no trabajas, no comes. Y yo no podía darme el lujo de quedarme tirado, pero en la obra. Cada ruido me parecía lejano, como si yo estuviera bajo el agua. Los compañeros me hablaban y yo apenas respondía. En la noche, al salir, me senté en una banqueta afuera de una tienda. Saqué el teléfono y lo miré. Tenía el número de Teresa ahí, pero no me animaba a marcar. No sabía si quería escuchar su voz o si me iba a doler más. Después de un rato, apreté el botón de llamada. Sonó una vez, 2 veces, y ella contestó. Bueno, dijo, como si nada. Yo no sabía cómo empezar. Soy yo, le dije. Rogelio. Hubo un silencio breve. Sí, respondió. ¿Cómo estás? Me quedé callado. Me llamó Víctor. Soy ti. No hubo respuesta. Ya sé que no vives en la casa, que tienes otra vida de otro lado. Solo se escuchó su respiración. No quería que te enteraras así, me dijo al fin. Pero es que pasó el tiempo, Rogelio. Pasó el tiempo. Esa frase me dolió como si me hubieran apuñalado. Pasó el tiempo para todos, le dije. Pero yo aquí seguí, todos los días, pensando en ustedes. Yo también pensé en ti. Pero, y ahí se le quebró la voz. Me cansé de esperar. Los niños crecieron. Yo necesitaba seguir viviendo. No pude seguir escuchando. Le dije que entendía, aunque por dentro no entendía nada. Colgué y me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo un hueco tan grande que ni el aire llenaba esa noche. Si lloré como no lo había hecho desde que era niño. Me tapé la cara con las manos y el llanto me sacudía los hombros. No me importaba si los vecinos escuchaban. Necesitaba sacar todo eso que me estaba matando. Los días siguientes fueron un desierto. Me levantaba, trabajaba, volvía a mi cuarto y ahí me quedaba sentado en la oscuridad sin ganas de prender la luz. No hablaba con nadie. Y si alguien me preguntaba algo, respondía con una palabra. Enli trabajó. Un compañero me puso una mano en el hombro y me dijo, se te ve en la cara que traes algo, compa. Yo solo le sonreí triste y le dije, son cosas de la vida. Pero por dentro me sentía como un árbol al que le han cortado las raíces. Después de esa llamada, mi vida aquí cambió, aunque por fuera todo siguiera igual. Yo seguía yendo a la obra, levantándome antes de que saliera el sol, poniéndome las botas y tomando el mismo café aguado de siempre. Pero por dentro era como si ya no estuviera, como si trabajara en automático. Antes, cada golpe de martillo, cada saco de cemento que levantaba, lo hacía pensando en ellos. Ahora, ¿para quién lo hacía? Sentía que todas esas horas, todos esos años, habían sido como echar agua en un cántaro roto. La primera semana después de enterarme, empecé a fallar en el trabajo. El capataz me regañó porque me quedaba mirando al suelo, como ido. Una vez dejé caer unas tablas y casi le pegan a otro compañero. No era yo, era como si mi cuerpo estuviera ahí, pero mi cabeza seguía atrapada en ese cuarto, oyendo la voz de mi primo diciendo, se fue hace 8 años. En las noches, mi cuarto se volvió más frío que nunca. Antes, al menos tenía el consuelo de pensar que allá me estaban esperando, que mi cama en México todavía era mía. Ahora, esa cama la estaría usando otro hombre. Esa idea me carcomía. Me preguntaba si él se sentaba a mi mesa, si se servía en mis platos, si se reía con mis hijos. Y lo peor era que sabía que sí. Empecé a soñar cosas raras. Soñaba que volvía al pueblo y que mis hijos pasaban junto a mí sin reconocerme,
que Teresa me miraba como si fuera un extraño. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Hubo días en que pensé seriamente en dejar todo y regresarme. Imaginaba que me subía a un autobús, que cruzaba la frontera y que llegaba al pueblo sin avisar. Pero luego me venía el miedo. Miedo de enfrentarme a esa realidad cara a cara. Miedo de ver en sus ojos que yo ya no era parte de su vida. Y luego estaba la vergüenza. ¿Qué iba a decir la gente? Todos allá pensaban que yo tenía a mi familia bien, que les mandaba dinero, que estaba haciendo algo grande. ¿Cómo iba a volver con la cabeza agachada, sabiendo que todo había sido una mentira que ni yo conocía? Así pasaron los días, y yo empecé a aislarme. Antes, los domingos me juntaba con unos compañeros para jugar fútbol o para hacer una carne asada, aunque fuera chiquita. Ahora, si me invitaban, yo decía que tenía trabajo. No quería estar rodeado de risas ni de conversaciones sobre las familias. No quería que me preguntaran nada en el dinero. Seguía mandándolo, pero ya no a Teresa. Una parte la guardaba, otra se la enviaba a mi mamá. Ella no me preguntó nada, pero me dijo que lo usaba para sus medicinas y para arreglar la casa. Eso, de alguna forma, me mantenía en pie. Al menos sabía que a alguien le estaba sirviendo. Pero yo me fui apagando. Hubo noches en que me sentaba en la cama, con la luz apagada, y me quedaba mirando el celular, viendo fotos viejas. Me preguntaba en qué momento se rompió todo. Fue cuando dejé de llamar tan seguido, porque no alcanzaba el tiempo. Fue cuando ellos dejaron de necesitarme. ¿O fue desde el principio? Y yo nomás no me quise dar cuenta. Un día encontré en el trabajo a un paisano que me dijo algo que me quedó grabado. Yo le conté un poco, sin dar muchos detalles, y él me dijo: «Mira, Rogelio, uno se viene para acá pensando que la vida se queda quieta allá, pero no allá, todo cambia. Y nosotros también cambiamos, no más que no juntos». Esas palabras me dieron coraje, porque eran verdad a la distancia. No solo es de kilómetros, es también de tiempo, de momentos, de todo lo que no compartes. Yo creía que estaba construyendo un puente con cada dólar que mandaba, y no, estaba cavando un hueco que nos fue separando más. En el trabajo empecé a hablar más con otros que tenían historias parecidas. Un hondureño me contó que su esposa se volvió a casar después de 5 años de no verlo. Un guatemalteco dijo que su hija ya le dice papá al padrastro. Me di cuenta de que no era el único. Pero eso no me consolaba. En las noches caminaba por la ciudad sin rumbo. A veces pasaba por parques donde veía familias jugando o parejas tomadas de la mano. Me daba un golpe en el pecho ver eso, porque yo ya no tenía a nadie aquí, ni allá en la depresión. Yo no sabía que se sentía así. No es solo estar triste, es no tener ganas de nada, ni de las cosas que antes te mantenían vivo. Antes, yo podía trabajar 14 horas pensando en el día que volvería a abrazar a mis hijos. Ahora, ya no había un día al que aferrarme. Me quedé así, semanas, hasta que un día, sin planearlo, agarré un papel y empecé a escribir. Escribí todo, cómo me fui, lo que soñaba, lo que descubrí, lo que sentí. No sé por qué lo hice, quizá para sacarlo de adentro. Cuando terminé, guardé esas hojas en mi maleta. Ahí siguen. No sé si algún día se las enseñaré a alguien, pero al menos ya no están solo en mi cabeza. Y así fui aceptando que esta era mi nueva realidad. No me gustaba, no la pedí, pero era la que tenía. Tiempo, entendí que uno no puede vivir siempre en el mismo momento del golpe. Al principio, la noticia me reventó por dentro, como si me hubieran
arrancado algo. Pero los días fueron pasando, y aunque el dolor no se fue, se volvió diferente. Ya no era ese filo que me cortaba cada vez que pensaba en Teresa o en los niños. Ahora era como una piedra en el pecho que uno aprende a cargar, aunque pese. Yo siempre había sido de esos que piensan que el trabajo lo arregla todo, que mientras uno cumpla, todo lo demás se acomoda. Pero me di cuenta de que no, que el dinero no compra la presencia, ni los abrazos, ni las conversaciones en la mesa. Yo construí una vida para ellos, pero sin ellos. Y cuando quise darme cuenta, esa vida ya no me incluía. Hubo un día que me miré en el espejo y casi no me reconocí. Ojeras, canas que antes no tenía, arrugas profundas. Pensé, este no es el Rogelio que salió de Tepeaca. Ese se fue con sueños. Y este que veo ahora es un hombre que ha estado sobreviviendo. Entonces me hice una promesa. No iba a dejar que esto me tumbara del todo. Si ya había aguantado cruzar el desierto, dormir en el piso, trabajar bajo la nieve, tenía que poder aguantar esta soledad también. Empecé con cosas pequeñas. Un día, después del trabajo, en vez de ir directo al cuarto, me quedé en el parque, me senté en una banca y vi cómo los niños jugaban. No eran mis hijos, pero me recordaban a ellos de chiquitos. Sentí tristeza, sí, pero también me arrancaron una sonrisa. Otro día, acepté una invitación de unos compañeros para ir a jugar fútbol. No corrí mucho, porque ya no tengo las rodillas para eso, pero me reí y me di cuenta de que hacía mucho que no lo hacía. Poco a poco, empecé a hablar más. Cuando me preguntaban cómo estaba, ya no decía solo bien. Empecé a decir andando tirando. Pero aquí sigo, y eso era una manera de recordarme que estaba de pie. También empecé a ir a una iglesia los domingos. No soy muy religioso, pero ahí encontré a otros migrantes que también cargaban sus historias. Escuchar a un hombre de Oaxaca decir que su hijo no lo reconoce, o a una mujer de Guatemala contar que su esposo la dejó por teléfono, me hizo sentir que no estaba solo en esto. No era consuelo, pero sí compañía en la herida, en las noces. Cuando el silencio se hacía pesado, ya no me quedaba solo mirando el techo. Empecé a llamar más a mi mamá, a mis hermanos. No les conté todo, no quería preocuparlos, pero escuchar sus voces me hacía sentir que todavía tenía un lugar al que pertenecer. Y un día me animé a hablar con Marisol. No fue fácil. Marqué su número y me contestó con esa voz de mujer que ya no reconocía del todo. Le dije, hija, soy tu papá. Hubo un silencio y luego un hola tímido. Hablamos poco. Me contó de su trabajo, de que estaba estudiando algo en línea. No mencionó a su mamá, ni yo pregunté. Cuando colgamos, sentí un dolor dulce, porque, aunque la conversación fue corta, al menos supe que todavía podíamos hablar. Con Juanito fue diferente. Él sí fue más frío. Me dijo que estaba ocupado, que luego hablábamos. No me volvió a llamar. Eso me dolió, pero no lo obligué. Entendí que no puedo forzar lo que el tiempo y la distancia enfriaron. Empecé a pensar más en mí, a ahorrar, no solo para mandar, sino para un día poder tener algo propio. Por primera vez, me di cuenta de que yo también merezco vivir, no solo trabajar. Un domingo, me fui solo a la playa, me senté en la arena, con el sonido de las olas, y pensé en todo lo que había pasado. Sentí tristeza, pero también algo de paz. Me dije en Rogelio, no todo está perdido. Todavía tienes días por delante. Todavía puedes hacer algo
con lo que queda antes de entonces. No digo que mi vida cambió de la noche a la mañana, pero sí empecé a caminar distinto. Ya no me aferro a regresar como antes. Si un día vuelvo será para Istag, no para rescatar algo que ya no existe. Y si me quedo aquí, será para construir una vida que sea mía, no una que dependa de alguien más. Aprendí que uno no puede poner toda su felicidad en otras personas, porque las personas cambian, se van, toman otros caminos. La única persona que siempre va a estar contigo eres tú mismo, Anne, y eso hay que cuidarlo. A veces todavía me despierto con un nudo en la garganta. A veces veo una foto vieja y me vuelve el dolor. Pero ya no me quedo ahí. Ahora me levanto, me pongo las botas y sigo. Porque entendí que aunque me quitaron muchas cosas, todavía tengo lo más importante en la capacidad de seguir adelante. Mire, si usted ha escuchado toda mi historia hasta aquí, le agradezco. No es fácil abrir el corazón, menos sobre cosas que todavía duelen. Yo no cuento esto para que me tengan lástima. Lo cuento porque sé que allá afuera hay muchos, demasiados, que han pasado por algo parecido. Gente que dejó su tierra, sus hijos, su esposa, pensando que así les daba un futuro mejor. Yo creí que todo el sacrificio valía la pena, que los años que pasara lejos se iban a compensar con el momento de volver y abrazarlos. Pero la vida no siempre cumple lo que uno imagina. A veces el tiempo cambia todo y uno se da cuenta demasiado tarde. No le voy a mentir. Hay días en que me pregunto si valió la pena. Si esos 15 años de espalda rota, manos partidas, noches frías, valieron el precio de perder lo que más quería y sabe. Todavía no tengo la respuesta. Lo único que sé es que uno no puede vivir pensando solo en los demás, porque mientras uno se rompe el lomo, el corazón también se va gastando, y si no lo cuida, un día se encuentra vacío. Yo viví para ellos, y me olvidé de mí. No le digo que no mande dinero, no le digo que no trabaje duro, pero si le digo algo, no se olvide de usted. Llame más seguido, vaya a visitarlos cuando pueda, busque la forma de estar presente, aunque esté lejos. No crea que solo porque envía dólares, su lugar en el corazón de la gente está asegurado. El cariño hay que alimentarlo con palabras, con tiempo, con interés, no solo con dinero, ansí pudiera regresar el tiempo. No me quedaría 15 años, habría vuelto antes, aunque fuera con menos, porque al final las cosas materiales se pueden conseguir otra vez, pero el tiempo con la gente ese no vuelve. Y le digo algo más, no se guarde todo. A mí me enseñaron que el hombre se calla, que aguanta, que no llora, pero eso es mentira. El dolor se guarda y un día explota. Si usted siente que algo no anda bien, hable con un amigo, con un familiar, con quien sea. Yo me quedé callado demasiado tiempo. Callé mi cansancio, mi soledad, mis dudas, y cuando la verdad llegó, me agarró sin fuerzas para defenderme. Hoy todavía me duele. No le voy a decir que ya lo superé, porque no sería cierto, pero sí aprendí a vivir con eso. Aprendí que la vida no siempre es como uno la soñó, pero aún así hay que seguir caminando. Y que, aunque haya perdido mucho, todavía puedo decidir qué hacer con lo que me queda. Por eso, si usted me está escuchando desde otro país, trabajando para los suyos, cuidar a la familia es importante, pero cuidarse uno mismo también lo es. Porque si un día la familia se va y usted se queda sin nada, por lo menos le quedará a usted
mismo para levantarse otra vez. A veces me preguntan si voy a volver a México. Yo digo que no lo sé, tal vez sí. Tal vez un día despierte y diga, ya estuvo, pero si vuelvo. Será con la cabeza en alto, no para suplicar amor, sino para vivir lo que me quede en paz. Mientras tanto, aquí sigo, trabajando, ahorrando, intentando sonreír aunque cueste. No por ellos, no por alguien más, sino por mí, porque entendí que también merezco un pedazo de felicidad, y si usted que me oye ha pasado por algo parecido, quiero que sepa que no está solo. Hay miles de historias como la mía, y aunque cada una duele distinto, todas tienen algo en común: el corazón partido por la distancia. Si quiere, cuénteme la suya. Ponga en los comentarios de dónde me escucha o si ha vivido algo así. Tal vez su historia le sirva a otro, como yo espero que la mía le sirva a usted, porque al final lo único que nos queda es compartir lo que hemos vivido, para que otros no tropiecen en la misma piedra. Y si este video llega a alguien que está pensando quedarse años y años lejos, que lo piense 2 veces. El dinero se gana y se gasta, pero el tiempo y el cariño, esos no regresan. Gracias por escucharme. Y si quiere seguir oyendo historias como esta, suscríbase. Aquí, cada historia es un pedazo de vida de un migrante, con todo lo que duele, pero también con lo que enseña. Yo soy Rogelio Martínez, y esta fue mi historia.